Pasamos al siguiente, ok. Sí. Bueno, ahora vamos a esta segunda parte que tiene que ver ya con la cultura del buen trato en nuestros colegios. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto surge sin lugar a dudas de el llamado que hace la iglesia, que hace el Papa Francisco, de la necesidad que tenemos de construir estos espacios sanos, seguros y protegidos para nuestros niños, adolescentes y personas vulnerables. Pero también en la compañía de Jesús, perdón, tenemos, tenemos dos cartas, una del 2018 del padre general Arturo Sosa, donde nos a todo el cuerpo de la Compañía de Jesús nos llama a impulsar esta cultura de protección. Y recientemente, el mes pasado, en mayo, también nos envía una carta a toda la Compañía de Jesús Universal sobre la implementación de estándares de salvaguarda en la Compañía de Jesús, a propósito también con la celebración del año ignaciano. Inclusive en esta última carta se colocan también una serie de elementos que en todas las provincias tenemos que ir gestionando. Inclusive para el próximo año se nos está hablando de la necesidad de hacer procesos de auditoría en todas las provincias para ver cómo estamos enfocando y solucionando situaciones de este estilo. Entonces, en esta cultura del buen trato en nuestras escuelas necesitamos, y acá lo tenemos visualizado, necesitamos una interrelación entre la Compañía de Jesús, los colegios y las familias. ¿Esto por qué? Porque lo primero es que esta cultura del buen trato se construye estableciendo canales entre los distintos actores de la comunidad educativa. Y esta cultura del buen trato necesita tener unos principios fundamentales, que es el reconocimiento de la dignidad, la empatía, el diálogo y la comunicación efectiva, integración igualitaria, la negociación y la justicia social. Si vemos esta cultura del buen trato, ¿a dónde va apuntando? Esta cultura del buen trato lo que va apuntando es que en nuestras instituciones podamos tener unas relaciones justas, reconciliadas, como hemos leído en la Congregación General 36. ¿Qué es esto de la cultura del cuidado humanizador? Bueno, lo primero son acciones que migran al futuro. ¿Para qué? Para evitar situaciones de abuso sexual, de conciencia y de poder en nuestras obras apostólicas. La solidaridad es lo que hace presente se pueda ayudar a las víctimas a encontrar una mano que les proteja. Y esta solidaridad exige denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona. Por esto, el llamamiento que hace la Iglesia es a colocar todos aquellos remedios y bien a construir políticas de cuidado en nuestras instituciones para que no pasen por debajo de mesa situaciones de abuso. Eso es lo que se le ha criticado a la Iglesia, que se cayó, que no hizo nada y que mantuvo entonces una herida allí lacerante. Pero esto también, y atención, porque esto no lo hacen únicamente los curas y las monjas, sino que lo hacemos todos. Esta cultura del cuidado humanizador nos lleva a una renovación eclesial, una renovación eclesial que nos involucra a todos. Es decir, una iglesia, una renovación eclesial que nos haga tener los ojos abiertos
al mundo y a lo que acontece en el mundo. En la carta del Papa Francisco del 2018 al pueblo que peregrina en Chile, el Papa Francisco habla de el nunca más, ¿no? De la cultura del abuso. Entonces acá encontramos también una gran novedad, y es que se empieza a hablar de la cultura del abuso, se empieza a hablar de encubrimientos, se empieza a hablar de situaciones enquistadas a lo interno de la iglesia que han construido esta cultura del abuso. Entonces, esta carta es iluminadora porque marca un antes y un después, ¿no? Además del nunca más a la cultura del abuso, es que necesitamos en esto de la transformación eclesial o en esta renovación eclesial, necesitamos un proceso de conversión que es personal, comunitario, eclesial, institucional. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esta cultura del cuidado humanizador? Ojo, ya aquí me voy refiriendo directamente a nuestras obras apostólicas, y esto es ¿para quién? Para directores de obras y responsables de los jesuitas en Venezuela, para centros e instituciones de los jesuitas que trabajen con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, y para personas sensibilizadas con espacios seguros y protegidos. Esto también porque la compañía se hace eco del llamamiento que le hace la Iglesia de construir, de generar otros modos de relación para hacer posible estos espacios seguros y protegidos. ¿El para qué? Bueno, para sensibilizar y conocer el sistema en profundidad y saber actuar. Para identificar los riesgos y minimizarlos, para potenciar un espacio seguro y protegido y para fomentar un buen trato. Y como apoyo, lo tercero, a la formación recibida como material de consulta. Entonces, ¿para qué todo este proceso? Bueno, para sensibilizarnos y conocer, poder actuar, para identificar riesgos, minimizarlos, para potenciar los espacios seguros, para fomentar el buen trato en nuestras obras y para poder continuar en este proceso de sensibilización y visibilización. Miren, un espacio seguro y protegido es un espacio en el que las personas puedan participar, desarrollarse y crecer. Atención, que esto no está dirigido únicamente entonces a los niños, adolescentes y personas vulnerables. Si se percatan, un espacio seguro y protegido para todos, donde podamos participar, desarrollarnos y crecer como personas. Esto construido desde un enfoque de derechos y basado en dar respuesta a las necesidades reales de las personas que participan. Esto porque también necesitamos en estos espacios seguros y protegidos atender la gran diversidad en Venezuela no es tan marcado, ¿no? A las diversidades culturales. Esto también es importante, y es que todas las personas implicadas deben estar conscientes y deben comprometerse al cuidado mutuo. Tiene que ver también con la ética del cuidado, la ética de la responsabilidad. Son entornos que evalúan y que se actualizan constantemente con riesgos internos y externos. Pues ustedes en los colegios, ¿qué riesgos se pueden tener cuando se llevan a los adolescentes a una convivencia o van a alguna actividad fuera de la escuela o en el mismo colegio? Hay por allá un salón que aquello es el Esequibo, pues aquello es zona en reclamación, para allá no va nadie. Bueno, no va nadie, pero sabemos qué pasa por aquellos lados. En fin, cómo se van minimizando todos esos riesgos internos y externos, y eso implica medidas de prevención, de erradicación, neutralización, de reducción de los mismos.
Bueno, un espacio que también aspira a ser más que un contexto de protección, potenciando la dignidad de las personas y empoderándolas a través del buen trato. No podemos olvidar que estos contextos no pueden echar a un lado la dignidad humana. Y se previene de forma eficaz y se detecta, notifica y se actúa ante cualquier situación real o potencial que pueda suponer un riesgo para la integridad física, psicológica, emocional o social de la persona, de todas las personas que conforman, en este caso, la comunidad educativa. ¿Qué es el buen trato? Pero el buen trato es una forma de relación y se define en cuanto a la posibilidad de acercarse al otro desde la empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia para garantizar la igualdad legal, social, religiosa, desde una costumbre y opción de vida y no desde una obligación o norma social. Esta es una tarea que implica una transformación paulatina de la comunidad. Y una transformación paulatina, por eso anteriormente hablábamos de la conversión, porque es un proceso de conversión personal e institucional. Es una forma de relación. O sea, la pregunta que podemos hacernos es cómo me relaciono yo con los demás. Porque atención, y entonces acá se recuerdan cuando hablábamos de la hermenéutica de la confianza y decíamos que hasta donde podemos llegar es una recuperación antropológica. Bueno, vamos eso ahora a enfocarlo y a contextualizarlo, perdón, en nuestros modos de relación como equipos de trabajo, equipos directivos, equipos administrativos, docentes, cómo nos relacionamos los unos con nosotros en nuestras obras. O sea, porque eso puede conducir al abuso de poder, al abuso de conciencia, al abuso de información. Quienes trabajan con niños, adolescentes y personas vulnerables desarrollan modelos educativos y de relación de buen trato de las siguientes maneras. Atención con algo. Esto es pues, como un marco general. Quizás ustedes tienen otros marcos que pueden alimentar este. Bueno, ¿cómo se establecen estos, estos espacios relacionales del buen trato? Estableciendo relaciones afectivas de aceptación incondicional, empatía, apoyo, respeto. Facilitando modelos de relación sanos con coherencia educativa, donde se tengan claros los límites, al tiempo que aceptando críticas y posturas divergentes. Aportando apoyo, control, confiando en las posibilidades de cada individuo, mostrando respeto hacia las diferencias individuales, fomentando la autoconfianza. También fomentando relaciones de confianza, donde la comunicación sea abierta, donde nos pueda venir a explicar cualquier actitud, comportamientos o comentarios de los compañeros, ¿no? O cualquier adulto que pueda molestar o ser incómodo, ¿no? Bueno, estas relaciones de confianza en la comunidad educativa son claves para que esta cultura del buen trato sea posible entre nosotros. Y si ya la tenemos, ¿cómo la potenciamos? Bueno, controlando comportamientos mediante intervenciones inductivas, consistentes, corrigiendo, enseñando normas y reglas que modulan comportamiento, orientando a las familias, enseñando a pensar, ¿no? Reflexionando sobre las consecuencias a corto y a largo plazo de las decisiones que se van tomando. Si se percatan mucho de esto, diríamos prácticamente todo lo podemos ver en nuestras obras. Si nos quedamos hasta allí, pues bueno, eso es un calma conciencia. La pregunta es cómo lo potenciamos. Y en este cómo lo potenciamos es el llamado a que nos hacen desde distintos ámbitos, tanto la Iglesia como la Compañía de Jesús. Miren, es importante reconocer en todos estos procesos factores de riesgos. La cultura del buen trato también está, por el otro lado,
traspasada, vamos a llamarlo de esa manera, está traspasada por factores de riesgo. Esto yo lo voy a decir rápidamente. Fíjense, ¿cuál es el sistema, diríamos, de enganche del abusador? Hay una situación de vulnerabilidad personal o institucional, hay una fase de seducción, hay una fase de vinculación con la víctima-victimario, pasamos una fase de dependencia emocional, viene la fase de abuso y terminamos con la fase de pánico cuando ya se ha realizado el abuso. Fíjense que todo este proceso es un proceso bueno, que va ocurriendo, que va ocurriendo y que va ocurriendo y que puede ocurrir en nuestras obras. Rápidamente, hay factores de riesgo de la víctima. Dicen las estadísticas y dicen quienes van dedicando al apoyo psicoterapéutico, que el riesgo de ser niña aumenta exponencialmente ser víctima de abuso sexual. Fíjense la edad, tener entre 9 y 16 años. Aprovecho aquí también para comentar algo. Mientras menos edad, el daño al niño es más profundo. Es muchísimo más profundo. Y mientras menos edad, el victimario también tiene un daño psicológico sumamente profundo. Otro factor de riesgo de la víctima es autoestima baja, falta de habilidades sociales, hay una debilidad emocional, dificultad cognitiva, de salud mental. Factores de protección de la familia. Los abusadores, en la mayoría de los casos, son conocidos. Muchos de ellos parientes o miembros de la familia nuclear. Hay ausencia de tutela adecuada, vivir en entornos delictivos, progenitores con enfermedades de larga duración, hermanos dependientes, embarazos tempranos, precoz, intentos de suicidio. Fíjense cómo estamos acá colocando una serie de elementos que, bueno, que son un caldo allí de cultivo para que puedan generarse estos procesos de abuso, ¿no? Son riesgos que tenemos. Del entorno, perdón, factores de riesgo del entorno social, situaciones de exclusión social que generen inferioridad, dependencia, pobreza o falta de recursos, conflictos sociales, civiles, estados de guerra inclusive. En la ex Yugoslavia, por ejemplo, el abuso sexual se convirtió como un arma de guerra. La exposición a la prostitución también es otro factor de riesgo del entorno social. Otro tipo de factores de riesgo, el alcohol, la pornografía, las pandillas, las bandas. Fíjense entonces que todo esto va constituyendo como factores potenciales que también tenemos que tomar en consideración. Factores de protección. Bien, relacionados con niños y adolescentes, reforzar el sentido del propósito de vida, reforzar el sentido de eficiencia personal, las capacidades, los dones, la capacidad de autocontrol, el mecanismo de gestión de las emociones, capacidades de desarrollarse y de relacionarse. Esto tiene que ver con la creación de vínculos sanos. La capacidad de resolución tiene que ver, bueno, con la capacidad del diálogo, no es caernos a golpes a la primera. La participación en actividades deportivas, musicales, espacios recreativos, artísticos, ¿no? Son actividades positivas que estoy seguro en todos nuestros colegios tenemos.
Factores de protección relacionados con las familias. Miren, acá es importante aportar herramientas para crear entornos seguros. Bueno, como sabemos, y quizás una de las consecuencias que vamos a tener cuando regresen los niños y adolescentes a las escuelas, bueno, quizás como vengan, porque los entornos familiares a lo mejor no, ya las estadísticas van hablando de que ha habido aumentos de abuso, de embarazo precoz, de situaciones de hostilidad y de violencia, ¿no? Bueno, cómo también ayudar a que en la familia se constituyan estos espacios seguros, ayudarles a construir habilidades para la educación, fomentar el bienestar del progenitor o del responsable. Esto tiene que ver también con todo lo que supone este proceso de relación con la familia-escuela. Bueno, y crear estos espacios entre pares que son positivos para los niños y adolescentes. Con la comunidad, bueno, un entorno escolar positivo, ¿no? Donde, bueno, la escuela cumple el papel que tiene, un entorno comunitario positivo, o sea, deben disfrutar de una sociedad donde sus derechos se respeten y se promuevan, una situación de vida estable al buscar el bienestar de los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué necesitamos para implementar la cultura del cuidado? Miren, necesitamos desarrollar un modelo de implementación eficaz y eficiente del sistema de protección interno en cualquiera de nuestras obras de la Compañía de Jesús en Venezuela. Por esto también parte de todo este proceso que estamos haciendo con los colegios es la construcción, revisión, puesta en marcha de protocolos que nos ayuden a tener estos elementos claros. Miren, tenemos que implicarnos todos, inclusive también buscar implicar a instituciones externas de los colegios. Se tiene que fortalecer el cambio en la cultura de protección y buen trato y promover la cultura de la protección y promoción del trato a menores y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, es un proceso donde todos estamos llamados y que nos implica a todos. ¿Por qué los colegios son importantes para esto? Miren, primero porque, esto lo saben más ustedes que yo, pero los muchachos permanecen muchísimas horas en nuestras instituciones. En nuestras instituciones se construyen vínculos. Estos vínculos tienen que estar basados en la confianza. 2, es un ámbito que favorece el arraigo y el sentimiento de pertenencia. Porque además la escuela es un espejo donde se ve todo. Y permite observar a los niños y adolescentes en todo este desarrollo que ellos van teniendo. Y también porque se mantiene un contacto frecuente con las familias. Entonces, si se dan cuenta, la importancia de todo este proceso en los colegios es fundamental. Es fundamental. Sin olvidar que la escuela es garante de los derechos de niños y adolescentes, es promotora de conductas saludables y para desarrollar y fortalecer la autoestima de los niños y adolescentes, es un agente de la educación integral de los estudiantes y difusora de herramientas para prevenir el abuso en cualquiera de sus posibilidades. Difusora también, parte de toda esta ruta de trabajo, es que no se quede únicamente en los cuerpos directivos o de coordinaciones, sino que este es un proceso que posteriormente se tiene que difundir en la comunidad educativa. Entonces, antes de que ocurra una situación de abuso en nuestras escuelas, es importante hacernos conscientes de la necesidad de construir estos espacios protectores. Y lo que ya se tiene, reforzarlo, potenciarlo, mantenerlo. Miren, antes de que ocurra el abuso, se deben tener reglas claras y públicas.
son los códigos de buen trato. Esto, esto porque es importante que tengamos todos estos elementos claros y que todos los conozcamos. Esto genera también un clima positivo que protege el efecto dañino de relaciones tóxicas y de los contextos de abuso. También que nos ayuda a neutralizar situaciones abusivas de diversa índole. Estos códigos deben ser observados, conocidos por todos los adultos que interactúan con niños y adolescentes. Ojo y atención en los niveles que también esto supone. Y enunciados que ayuden a concientizar a todos del problema y sus raíces. Docentes y voluntarios y demás personal chequeados, capacitados y comprometidos con la protección del niño y adolescente. Esto es un asunto en el que se está haciendo pero muchísimo énfasis a nivel general, ¿no? Tiene que ver con la selección de las personas que van a trabajar en nuestros colegios, tiene que ver con entrevistas de trabajo, con los test psicodiagnósticos, con la revisión de las referencias laborales anteriores, con la capacitación e identificación de los riesgos de maltrato y de abuso, con el manejo de pautas de comunicación que permitan una primera escucha y acompañamiento. Y esto también supone que ¿no? Forma parte también de toda esta ruta de trabajo y tiene que ver con la declaración por parte de todas las personas de todos los adultos que trabajan en nuestros colegios con la declaración firmada de que ha tenido conocimiento de todos estos documentos y de esta política que se sigue en nuestros colegios. Se tiene que hacer también una revisión actualizada de todo el personal del colegio. También tiene que haber una designación por parte de las instituciones educativas de personas que se encarguen en los colegios, las llamadas comisiones de prevención y de la cultura del buen trato, para que pueda darle continuidad a todos estos procesos. Y relaciones ágiles con sistemas locales de protección de niños y adolescentes, esto también para tener posibilidades de respuesta ágiles ante estas situaciones. Bueno, programas también para niños y adolescentes. Esto implica un programa de trabajo, de sensibilización con los niños y adolescentes en nuestros colegios. También se está pidiendo que haya un plan formativo sobre estas temáticas a lo largo de todo el ciclo educativo. También tiene que haber un acompañamiento a las familias, canales adecuados de comunicación y bueno, esta interacción constante con la familia. Mecanismos ágiles cuando se conoce o se sospecha de un abuso. Estos mecanismos ágiles son ¿para qué? Para comunicar, ¿no? Para comunicar lo que está ocurriendo o la información que se tiene, en dado caso sea que eso tenga oportunidad para ser comunicado de inmediato. ¿A quién se le debe comunicar? A los directivos de la institución, padres o representantes, autoridades de protección, autoridades legales. Acá aprovecho para decir también un punto, no lo hice explícito la semana pasada y en esta aprovecho para hacerlo, y es lo siguiente: en dado caso que algún jesuita esté siendo señalado de algún tipo de abuso a niño, adolescente o persona vulnerable, tendría que comunicarse directamente con el padre provincial. ¿Okay? Esto se tiene conocimiento, el rector, la rectora, conjuntamente con la delegada de educación, pues informan sin temor al padre provincial. El padre provincial
actuará conforme a lo que la Compañía de Jesús disponga. Esto porque a lo interno de la Compañía de Jesús existe un procedimiento, que es el procedimiento canónico para todas estas situaciones, y en estas situaciones es el padre provincial el único que tiene poder de decisión. Y el provincial entonces actuará de acuerdo a lo que establezcan los procedimientos. Pero también mecanismos ágiles para acompañar. Necesitamos ponernos a disposición para el acompañamiento de las personas que han sido abusadas, ¿no? Y también en este proceso de acompañamiento al victimario. También mecanismos ágiles para colaborar con las investigaciones y procesos en marcha que se tengan.